Era una oscura noche de 1984. Marina, una chica muy peculiar, decidió hacer un viaje hacia el Palacio de la Medianoche, lugar donde se reunirían muchos jóvenes. Era un largo viaje en tren, recorriendo muchos kilómetros y muchas estaciones de paso. El viaje fue largo, muy largo, como si estuvieran recorriendo la tierra. Parecía infinita la suma de los días que llevaba en ese tren. Cuando llegó pensó que sería fácil integrarse con la otra gente, pero no fue así al principio. Había allí muchos chavales con problemas, chicos y chicas rebeldes, que habían escapado de sus casas. Solamente oía palabras envenenadas. Se sentía invisible. Las situaciones de pelea y malos rollos le dejaron el corazón helado. Por casualidad descubrió una zona del castillo, llamado Campamento, donde la gente se ayudaba entre sí. Era una zona llena de luz, donde se borraban tus zonas erróneas. Eran gente que nunca habían cumplido ningún pecado, y leían 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sus vidas no eran negociables, como la noche del oráculo. Pasaban los días y todos querían aprender la rutina del éxito, para ser héroes. Eran héroes sin capa, porque los héroes no tienen que volar ni trepar, solo les hace falta un buen corazón, como los que estaban detrás de la puerta de los 13 rojos.